día para todos ustedes, 7:30 en punto, comenzando nuestro programa El Abogado. Y hoy día tengo una pregunta que hacerte. ¿Sabías tú que las personas mayores pueden pedirle pensión de alimento a sus hijos? ¿Cómo, cuándo, dónde, de qué manera hacerlo? De eso conversamos el día de hoy. Pero antes, mira, pon atención porque estas son nuestras redes sociales. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, el +569 40 23 89 05. Si prefieres, nos puedes escribir a defensaresponde@gmail.com. Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. Te esperamos. Y con un fuerte aplauso le damos la bienvenida a mi querida Begoña Farías de defensafamilia.cl. Bienvenida, Bego, ¿cómo está? Parece que le voy a arreglar ahí la tirita de la... Eso, es lo que se tiene que ver. Sororidad, me encanta. Y Nicolás Núñez, quien es psicólogo del Centro Origami, a quien también le damos la bienvenida. Nicolás, gracias por estar con nosotros. Y hoy día con este tema tan importante que yo creo que está en la conciencia de todos los chilenos, que es el tema de las personas mayores y de la calidad de vida que están teniendo, cuando se supone que debería ser la edad en donde uno ya descansa, trabajó lo suficiente. Después de haber trabajado toda una vida, pero no es así. Sin embargo, no es así. El tema de las pensiones, estamos al debe. Y el tema de pedirle pensión a los hijos cuesta un poco como entenderlo, ¿no? Como... No sé si muchos padres lo harán, pero es algo que se puede hacer y que no está mal hacerlo, si es que es necesario, ¿no? Claro, es una realidad súper compleja porque hoy día tenemos un envejecimiento de la población exponencial que hoy día nos hace tener efectivamente a nuestros padres mucho tiempo más del que pasaban quizás ellos con sus propios padres. Pues así que efectivamente los desafíos, la situación de la vulnerabilidad que afecta a las personas adultas mayores es un tema grandote. Efectivamente no estamos preparados a nivel de políticas públicas para hacernos cargo de sus necesidades y efectivamente las familias son ahí los llamados a poder cuidar de sus derechos más básicos, de los aspectos más básicos de la convivencia. Obviamente eso tiene un montón de temas re complejos porque efectivamente la relación entre padres e hijos está cargada de una serie de eventos a lo largo de la vida que efectivamente van tiñendo la relación y que hacen compleja la determinación de que un tribunal o que un aspecto como de fuerza mayor imponga a los hijos el cuidar a sus padres, pero es algo... Pero te das cuenta, Nicolás, Bego, para que podamos conversarlo, cuando uno es guagua, cuando uno es niño, depende de los padres. O sea, no puedes comer si no te dan la comida y te la calientan, te la cocinan, te la preparan, el tema del abrigo, la educación, el hogar. ¿Y cómo uno no le va a devolver esa mano a los padres cuando ellos sean grandes, que tampoco tienen cómo hacerlo? Muchos papás están en situación de abandono por toda la familia, o sea, no solo por la sociedad, sino que además por la familia más cercana, y no tienen ni siquiera cómo comer, si no es por un vecino amable que le lleva un platito de comida, viviendo en una calidad de vida nefasta. No, y además es un tema complejo porque, como decía Nicolás, uno las relaciona a lo largo de la vida, las tiñe de emociones, ¿no es cierto? Y claramente la lógica indica que si tú tuviste unos buenos papás, como dices tú, te cuidaron toda la vida, uno debiese devolverles la mano en esta edad donde ellos ya no pueden subsistir por sí mismos, ya trabajaron toda una vida, me lo entregaron todo, pero no siempre pasa eso. Y a veces también tenemos hijos que se preocupan de los papás, pero en forma tan lejana, tan esporádica, que vemos también en las noticias casos dramáticos de adultos mayores que fallecen y pasa un mes y medio y no tiene la visita de un familiar y resulta que un vecino se da cuenta que ya no lo ha visto, que está ausente, y por eso también la ley les otorga garantías, les otorga derechos, y en esa lógica le permite a los padres pedirle una pensión de alimento a sus hijos. Y quisimos saber si el chileno sabe de eso y sabe cómo hacerlo. Veamos lo que nos respondieron. ¿Usted sabía que un adulto mayor hoy en día puede solicitar una pensión de alimentos? No, no tenía idea. Si se viera la necesidad, ¿lo haría? Si me vieran la necesidad, claro que sí. Que no lo van a hacer. No lo van a hacer. No. ¿Pueden solicitarle una pensión a su hijo en caso de que lo requieran? Para ellos. Mire, eso sí que no lo tengo claro, no podría ser categórica en afirmársela, pero me parece lo más lógico. Y claro, yo creo que es necesario igual, porque en el fondo, bueno, las pensiones son una miseria acá en este país y en el fondo una forma de recurrir a alguien en caso de que no tengas nada. Sí. Yo creo que los que han pedido pensión de alimento a los hijos, porque como dijo la última chica, ya no les queda otra salida. Porque ningún padre hay que darse una carga para los hijos, pero no son una carga.
O sea, No, claro. El tema es hay que darle otra vuelta. Sí, pues el tema es que, como decía Begoña, como lo insinuaba también, la relación, la calidad de relación que tengamos con nuestros padres va a marcar este tipo de decisiones, porque efectivamente si tus padres están tratados de una manera, no sé, muchas veces inaceptable a la luz de cómo vivimos hoy día como sociedad, tú entenderás, Krishna, que cosas que antes los papás hacían, como por ejemplo disciplinar a los hijos con golpes o tomar de repente determinaciones un poquito arbitrarias o dominantes, hoy día son súper mal miradas y son inaceptables. Entonces, efectivamente, la calidad de relación que hayan tenido las personas con sus padres durante sus vidas va a terminar un poquito, va a teñir este momento en el cual tengamos la posibilidad de devolverles lo que ellos hicieron por nosotros cuando nosotros éramos niños. Así que, efectivamente, este tipo de situaciones está cargado de un conflicto, de un renacer de conflictos quizás previamente no resueltos, que hacen súper difícil esta situación y que, efectivamente, cuando incorporamos aspectos más legales, la gente lleva a veces a descontrolarse y a volverse un poquito más ansiosa o con menor capacidad para resolver estos problemas. Eso quería saber, Begoña, ¿qué pasa con un hombre o mujer que su padre le pide o mamá le pide pensión? ¿Cómo lo toma? Bueno, primero yo creo que existió ya una instancia previa que es la conversación generalmente, en donde hay quizás una solicitud también, hijo, hija, estoy en esta situación, ojalá me puedas colaborar, y a veces no se escucha ese llamado, o a veces simplemente no hay una relación, podemos tener una mala relación y simplemente yo no converso con mi padre o madre, pero ellos saben dónde yo vivo, no tienen buena relación con mi hijo, y de un día para otro yo me enfrento a un procedimiento, una mediación, una demanda por pensión de alimentos. Hay que tener claridad que el tribunal considera tu situación también, porque lo complejo es esto. Imagínate padres separados, hijos, y yo como padre o madre estoy pagando una pensión para mis hijos y ahora me pide pensión mi papá. Claro. Eso también se puede dar. Eso Dime. quería saber, ¿cuáles son los requisitos para solicitarle a un hijo o hija una pensión y qué va a pasar ahí? Mira, es similar en definitiva al tratamiento, a la lógica que hay para la pensión de alimentos de los hijos. Porque ahí tenemos, mira, ahí dice pensión de alimentos para personas mayores, están los requisitos. Están los requisitos. Mira, en los requisitos nosotros tenemos las necesidades. Para que ya vayamos aprendiendo un poco la nomenclatura que ocupa la ley, los términos, cuando se habla de alimentario es la persona que está solicitando una pensión de alimentos, y alimentante es a la persona que yo le solicito. Perfecto. ¿Ya? Entonces, la primera lógica ante una pensión de alimentos es la necesidad. Yo como padre, ¿no es cierto?, ya quizás estoy en una tercera edad, estoy jubilado, recibo una pensión que no me permite satisfacer mis gastos básicos, entonces yo tengo una necesidad que cubrir, que es mi subsistencia, no alcanzo a comer, a comprar remedios. Pensemos que las personas de la tercera edad, y más que sabemos en definitiva el problema que tenemos en nuestro país de acceder a medicamentos de alto costo, entonces generalmente no te da el dinero, porque en definitiva ya también estás en una edad en que tienes que hacerle frente a otras cosas, o sea, enfermedades. La necesidad puede ser ya sea por el tema de la salud, del hogar, de alimentación, y en definitiva no para ir de vacaciones. Por supuesto que no, porque también la ley habla de que tú tienes que este dinero o esta pensión te habilita para subsistir de acuerdo a tu estatus, pero de una manera modesta, ¿ya? O sea, no es que yo quiero irme de vacaciones al Caribe porque considero que fui regio padre toda la vida o porque y yo pago todas mis cosas y claro, y lo demando en definitiva para comprarme un auto lujoso. Claro. No, se entiende que hay una necesidad que satisfacer básica, alimentación, de vivienda o de salud. Y luego, en definitiva, hay que ponderar cuánto es lo que yo voy a solicitar y cuánto me pueden otorgar. Porque pensemos en la lógica que hay varios hijos. Claro. Ya generalmente las personas que hoy están en la tercera edad no tuvieron un solo hijo, ¿no es cierto? Pero puede que sí. ¿Se le pide a uno o se le puede pedir a todos? Tú puedes decidir pedirles a todos o puedes recurrir solo a alguno de ellos porque tú sientes que ese no te colabora. Y por ejemplo, yo como madre tengo 3 hijos y resulta que 2 me ayudan económicamente y uno de ellos no me ayuda. Ya, pero si yo tengo 3 hijos y solo pongo a uno, el juez no va a decir llame a sus 2 hermanos para que se lo dividan entre los 3. Pero ese hermano que ha sido demandado podría hacer presente ante el tribunal, mire, ¿sabe qué? Nosotros somos 3 hijos y resulta que mi madre o mi padre me ha demandado solo a mí. Entonces yo quiero que considere que hay otros 2 hermanos que también tienen obligación legal de contribuir. Perfecto. Entonces el tribunal eso lo considera no para llamar a los otros, porque el que inició la demanda decide a quién demandó, pero sí para considerar el monto al que lo va a condenar. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces decir, sí, por ejemplo, yo creo que estos padres o esta madre o padre que demandó
se satisface, por ejemplo, con 300.000 pesos. Hay 3 hijos y usted lo condena a pagar 100.000, por darte un ejemplo. Perfecto. O sea, se considera cuánto necesita la persona y cuánto podría eventualmente, según la situación, dar el... Claro, porque hay que analizar la situación familiar del alimentante, a la persona que uno le solicita, si tiene hijos, no tiene hijos, cuánto dinero gana, si vive en una casa propia, si arrienda. O sea, la idea es tampoco mermar aún más a la persona que le estoy solicitando. ¿Qué crees tú, Nicolás, que tendría que pasar en nuestro país para que el tema de las personas mayores fuera un tema país de verdad, con soluciones concretas, sea un tema familiar, que los abuelos no sean abandonados en hogares, sin la visita de los nietos, sin el reconocimiento familiar? En otras culturas los abuelos son lo máximo, o sea... Claro, tienen porque toda la sabiduría, la experiencia. Tienen toda la historia familiar, tienen toda la experiencia que uno puede ayudarla a entender la propia historia. En terapia nosotros hablamos mucho acerca del autoconocimiento, así que efectivamente son personas que tienen mucho poder desde el conocimiento, desde la experiencia. Lo que yo creo que tiene que pasar, Krishna, es que tenemos que sensibilizarnos a la experiencia del adulto mayor. Yo creo que nosotros, la población más joven o el adulto joven, está un poquito desconectado de la experiencia del adulto mayor, como que no nos gusta pensar mucho en la vejez, como que lo miramos como con distancia. Y eso a veces nos hace desconectarnos de la experiencia, de las necesidades, de la vulnerabilidad que enfrentan las personas en esa etapa de la vida. Y efectivamente la viven con una intimidad muy solitaria los adultos mayores. Sí. Entonces efectivamente están en una posición demasiado vulnerable y que les cuesta tal vez explicar lo que les está pasando porque tal vez ni siquiera lo entienden, no hay tal vez muchos servicios de salud mental para poder explicarle a un adulto mayor lo que le está pasando a nivel cerebral, a nivel de redes, con lo que implica salir del mundo laboral, salir de tantos espacios sociales que le dan sentido a nuestra vida. Entonces, o sea, yo ya digo, hablamos tan rápido todos en un almuerzo familiar, todos hablan, chillan, unos gritan, los otros opinan, el otro se ríe. El pobre abuelito que quiere hablar, cuando está pensando qué quiere decir y cuando lo dice, como habla más lento. Claro. Ya nadie lo escuchó, el abuelo es muy lento para... O sea, miren un detalle tan pequeño... Como el respeto. Y que marca finalmente el pobre abuelito que al final se sienta y no opina nada porque nadie lo escucha. Ese es un excelente ejemplo de cómo todos los días tenemos estos espacios de desconexión y efectivamente yo creo que ahí la invitación es que seamos conscientes de sus necesidades, de lo que les importa también para su neurogénesis. Sabemos que los cerebros de las personas adultas mayores, cuando se aíslan socialmente, se empiezan a encoger, no se desarrollan. Ese es el principio para la demencia, para un montón de problemas vasculares que se pueden evitar con un poquito más de contacto. Así que yo creo que los centrales... Y empatizar que todos vamos para allá, ¿o no? Exacto, justamente. Sí, pues, y todo lo que hicieron por ti, si no fuera por ellos y por lo valientes que fueron ellos, tú no existirías, partiendo por eso. 2, nadie es 100% culpable, o sea, para mi punto de vista todos somos inocentes, pero si en esa época te pegaron un coscarrón con el cinturón porque te sacaste un 3, obviamente que no corresponde bajo ningún punto de vista, pero en esa época sí correspondía. Entonces él no era el bicho raro que era el ser violento. Hoy día el tema de conversación ha salido a la luz y nos hemos dado cuenta que es un acto de violencia que no se debe cometer con los hijos. Pero en esa época esa era la realidad que se vivía. Entonces, ¿cómo lo vas a culpar? Porque la sociedad se manifestaba de una manera. Como enojarte con los padres porque vivieron 40 años juntos. Bueno, así como les tocó a ellos y hicieron lo mejor que pudieron. Efectivamente, como decía Begoña, ahí la idea es poder sensibilizarse a la posición y como dices tú muy bien, a la realidad en la que vivieron ellos también. Y de hecho por eso es que nosotros en la consulta a veces observamos mucho que los hijos, la generación de nuestra generación está llevando a sus padres a terapia porque le están dando quizás la posibilidad que nosotros sí tenemos, debido a que tenemos estos conceptos de salud mental y esta importancia que le damos a la comunicación interpersonal hoy día nosotros, pero efectivamente quizás ellos no tuvieron esa posibilidad. Y lo importante es lo que también decía Begoña, de no vivir estas experiencias solo, de no sentir que tenemos que llevar esta carga solo. Muchas veces pasa en la familia que un solo hijo es el que se sensibiliza y se hace cargo de sus padres. Aquí es súper importante que todos entendamos que independientemente de que tengamos la voluntad, tenemos esa responsabilidad también porque efectivamente todos fuimos parte de la familia. Pues sí que efectivamente sacarse un poquito esa capa de superhéroe a veces que tienen algunos hijos de querer resolver el problema solo y tener también la fuerza como para decirle a los hermanos también de que apoyen a la situación y de que... Oye, y a los nietos también, un llamado de atención. Los nietos no pueden dar lucas tal vez, pero pueden visitar, pueden dar compañía, pueden dar amor, interés. No, yo estaba pensando en lo que decía Nicolás, en que a veces también los hijos no están en sintonía con la necesidad de los padres y creen saber lo que ellos necesitan. Ejemplo,
yo voy a sacar a mi papá de esa casa donde está solo y lo voy a llegar a un hogar donde lo cuiden bien, que esté acompañado. Pues resulta que su papá toda la vida ha vivido en el campo, toda la vida ha vivido en esa casa y no quiere irse de ese lugar. No, porque yo sé que lo mejor para mi papá es que viva conmigo. Su papá no quiere vivir con usted. Entonces yo creo que también el llamado es escuchar cómo quieren vivir su vida, porque a veces quizás mejor no me lo llevo a vivir conmigo y busco a alguien que lo pueda cuidar si es que están las condiciones, pero también entender que estamos en un país donde no hay políticas, como decía Nicolás, públicas para los de tercera edad. Entonces empatizar con eso. Yo pienso a veces en los profesionales. ¿Tú has intentado buscar hora para un geriatra? No. Tremendo. Hagan el ejercicio. Increíble. Los invito a todos los que nos están viendo ahora. Quiero llevar a mi abuelito, a mi papá a una hora con geriatra. O sea, partiendo porque no hay profesionales que los traten adecuadamente. Entonces, también es a empatizar y a entender que todos podemos ir. Claro, el mismo tema de la discusión del FP, más allá del tema político, es una realidad que ya no se puede vivir con las pensiones que estamos recibiendo hoy. Entonces, eso también es un llamado a ver cómo todos podemos cooperar en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestras redes. Begoña, entonces, ¿cómo se solicita esto? ¿Siempre es a través de abogados? A través de abogados, a través de un tribunal de familia, con lo mismo que ya hemos explicado respecto a la pensión de alimentos de los niños. Hay que hacer una solicitud individualizando a los hijos a los que yo le estoy pidiendo pensión. ¿Mejor a todos? Si tengo más de un hijo, lo lógico y lo justo es que yo los demande a cada uno de ellos, salvo que alguno de ellos me contribuya en forma económica y yo hago mención de eso. O que yo vivo en su casa. O vivo en su casa y este hijo no lo demando porque ya me está otorgando vivienda, Perfecto. ¿verdad? Pero tengo que especificar cuál es la ayuda y colaboración que yo recibo. Pero es una decisión de cada padre a cuál de los hijos demando, pero por supuesto que los puedo demandar a todos en forma conjunta. Y me imagino que se puede pedir rebaja en el caso de que el hijo hay que cesante. Por supuesto, las mismas reglas se aplican, pero lo importante es que el Tribunal de Familia va a considerar qué situación tiene ese hijo al que le están pidiendo pensión. No es lo mismo si yo tengo cargas de familia, si ya tengo mi propia familia, si tengo mis hijos, o soy una persona profesional que no tengo cargas, ¿verdad? Entonces ahí quizás podrían solicitar un monto mayor. Todo eso lo pondrá el tribunal en un juicio. Y aquí me imagino que no corre el tema de las visitas o de la relación por supuesto que no, porque cuando tú ya eres mayor de edad te vinculas con tus progenitores de la manera en que tú estimas conveniente. Nicolás, es que este tema me apasiona porque yo creo que la calidad de vida de nuestras personas mayores mejoraría tanto si nosotros, que somos la generación de los hijos, o incluso la de los nietos, cambiáramos y las pusiéramos en el lugar en donde están. El tema legal, el tema de las políticas públicas, es un tema que nosotros tenemos que estar presionando, pero ya en lo cotidiano, hoy día yo ya puedo hacer un cambio para ellos. ¿Cómo se siente? Me imagino que para ellos debe ser muy difícil llegar a tener que solicitarle una pensión a un hijo. Claro, justamente esto ya ocurre como en los términos ya, en los últimos términos en que se puede comunicar este tipo de temas tan cruciales. La idea es que no lleguemos a esto, la idea es que, como planteaban, en la comunicación familiar permita que se puedan hablar los temas de forma directa y no tener que resolver a través de un tribunal. Pero como dice el mismo instrumento, es una pensión de subsistencia, no es una pensión para mejorar la calidad de vida. La idea es que nosotros ojalá podamos contribuir a la calidad de vida de nuestra familia a través de mantener un contacto y una comunicación constante, que le dé sentido también a la experiencia de estar en familia, porque nos acompañamos en la vida en familia por eso, porque estamos en las buenas y en las malas, porque nos apoyamos, nos motivamos. Pero si no está eso, porque hemos tenido tal vez una historia difícil, porque hemos tenido conflictos, porque nos han hecho daño nuestros progenitores y le hemos hecho daño de vuelta, tal vez no tenemos esa conexión, en esos casos es que este instrumento es una herramienta que les permite a las personas subsistir. Claro. No está destinado a recomponer la armonía familiar, así que efectivamente tratar de utilizar estos mecanismos tal vez para resolver problemas que se resuelven en una comunicación familiar, en terapia o en otros espacios terapéuticos, qué sé yo, no va a ser un mecanismo útil. Así que efectivamente hay que entender esas dos cosas por separado. En todo caso, no es frecuente, no es frecuente. A la vuelta de este pequeño corte me doy cuenta, Begoña, ¿a qué se refiere? Yo debo... como 30 veces mi sueldo. Cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Y ahora
así, querida Bego, ¿qué es lo que no es frecuente? No, yo quería decir que no es frecuente ver demandas de padres hacia los hijos. Ah, ¿no? No es frecuente. Mira, no sé si será por desconocimiento, porque obviamente en el colegio no tenemos clases de educación cívica, cada día menos ahora, y no nos enseñan qué derechos y deberes tenemos, y por supuesto esto te lo entrega también la formación de la carrera de Derecho para obtener el título de abogado. Entonces hay muchas personas que no saben que teniendo esta calidad de padre y estando en un estado de necesidad y pudiendo sus hijos, los pueden demandar. Entonces yo creo que es importante señalar que existe este derecho, pero también indicar que hay muchos papás que son súper orgullosos y dicen yo me las arreglo, siento que aquí hay un tema más moral, si mi hijo no me quiere ayudar, yo no le voy a pedir nada. Sí, pero tampoco pueden estar muriéndose de hambre. Exacto, entonces es importante que sepan, independiente, que esto es algo voluntario, el demandar es un derecho, yo si quiero lo ejerzo y si quiero no lo hago, pero la posibilidad existe. Y eso es lo importante que sepan nuestros adultos mayores. Mira, a lo mejor nada que ver lo que voy a decir, pero por último, techo y comida. O sea, si a ti no te da la situación para poder comprarle los medicamentos o buscar la manera de ayudarlo, ir tú a estas farmacias donde están más baratas o hacer un bingo, o sea... Es que cuando está la intención de ayudar siempre hay maneras. Pero por último, techo y comida. O sea, tú no puedes ser tan miserable en la vida de que tus padres estén en un lugar en donde no tienen cobijo y no tienen que comer. Claro, lo que pasa es que muchas veces yo creo que la gente toma su experiencia desde el dolor para decir, mira, sabes que mi experiencia con mis padres fue tan dolorosa que yo no lo voy a hacer. Mejórala, cámbiala. Pero efectivamente, como tú dices, esto tiene que ver con derechos básicos que se les son negados en la sociedad. A la población adulta mayor efectivamente se les cierran las posibilidades de inserción laboral, se les cierran las posibilidades de inserción social y no depende de su interés, no depende de su motivación. Uno podría decir, bueno, mi padre tiene 65, 66, pero él está joven, él podría todavía buscarse un trabajo, pero es muy difícil para una persona de esa edad salir a buscar un trabajo, mejorar sus condiciones de empleabilidad, mejorar sus condiciones sociales, se le cierran mucho las puertas. Transportarse, llegar al trabajo, con todo lo que eso significa, y siempre uno tiene que saber. Hay un dicho muy lindo que dice, tienes que averiguar de dónde viene esa persona para poder juzgarla. Claro. O sea, cómo fueron sus padres con él. Ejerciendo, por ejemplo, el comercio ambulante, o fabrican cosas y tú los ves cómo venden sus productos en una edad donde ellos deberían estar descansando. Entonces no es un tema menor, yo creo que es un tema para hacernos cargo, y uno siempre dice el gobierno, el Estado, sí, hay una tarea pendiente, parte por la familia, pero parte por nosotros, por cada uno de nosotros, de cómo cuidamos a nuestra familia, a nuestros adultos mayores en el entorno que estamos hoy. Independiente del tema de la FP, así me refería yo con las políticas por eso te digo, públicas. independiente de lo que se pueda hacer a nivel de gobierno, siempre todos podemos hacer algo. Además que también es el abuelo de tal vez nuestros hijos, tal vez si tenemos hijos estamos dándole un muy mal ejemplo a nuestros hijos de cómo vincularnos con la familia, de cómo ponemos el rol del abuelo en un lugar dentro de la familia que le da sentido al estar en grupo, así que también efectivamente podemos también crear un concepto de familia que se transmita a través de las generaciones, como tú dices, para que se interrumpa tal vez esa historia que mi papá pudo haber tenido quizás dolorosa con su padre. Para sanarla. Exacto, poder cerrarla a partir de esto. Además que conversar con las personas mayores es fascinante, me encanta, porque dicen algo tan distinto a lo que piensa uno, pero cuando uno indaga un poquito de por qué ellos pensaban así, o incluso piensan, porque hay muchos que les cuesta cambiar la manera de pensar, tiene todo un raciocinio detrás. De cómo era la cultura, de cómo vivían, no sé, en este caso los chilenos, qué cosas eran importantes y cuáles no. Claro. Como mi hijita no vaya a salir a la calle con esa facha. Ay, pero ¿qué tienes? Estoy súper bien. No. No, a mí me encanta que siempre tiene que estar los abuelitos, y hay hasta como memes de eso, que a uno siempre le encuentran que come poco, que está flaca. Sí. ¿Has notado eso? Es como que el abuelito siempre te quiere engordar. ¿Está comiendo? Sí, le falta está como flaca. Sí. Bego, supongo que si no tienes hijos... No tiene esa posibilidad. ¿Y hermanos no? Sí, también se puede pedir pensión a los hermanos. Podría. La ley habilita también a pedir a los que se denominan colaterales, a los hermanos. Claro, que podría pasar que un hermano es millonario y el otro hermano no. Tal vez los dos reciben una herencia, uno la supo administrar, el otro no. Pero yo creo que finalmente quienes lo hacen es porque de verdad están pasando por un momento difícil. Todo a través de abogados. Todo a través de abogado. La pensión de alimentos no se puede pedir en forma personal. ¿Y se extingue solo con la muerte? ¿Qué cosa se extingue? La pensión. En el caso de la tercera edad, por supuesto. Perfecto. O que haya una causa sobreviniente que no la necesite. Ponte tú piensas en este abuelito que juega al quino todos los fines de semana, los mismos números,
y se gana el quino del caballero, ya no va a necesitar pensión. Oye, el otro día leí una historia de una señora que jugaba siempre los mismos números. Por eso estaba pensando en ese ejemplo. No, y que se separó del ex, entonces había un número que se acordaba del ex y no lo puso y puso otro y no ganó. Ay, me muero, pobrecita. Por eso no juego juegos de azar. Gracias, Nicolás, qué interesante todo lo que conversamos. Besitos a toda la gente de Origamis. Muchas gracias. Y ojalá que te podamos contar contigo también en otra ocasión. Encantado, yo feliz de participar. Muchas gracias. Y Esteban, querida Bego, te espera, por favor, adelante. Tiene Estefan, tiene una cita con Estefan. No sé si te habían avisado que Estefan me requiere. Te había solicitado cita para el día de hoy. Dice, cuando los padres demandan por pensión, ¿se les debe pagar una pensión a cada uno? Ah, mire qué buena pregunta, no se me había ocurrido. Claro, porque tú tienes padre y madre. Viven juntos, la lógica claramente es esa, que los padre y madre viven juntos en un mismo domicilio y están demandando a sus hijos. Esta solicitud se puede hacer conjunta, ¿ya? Pero también la pensión es individual. Una cosa es que nosotros como padres iniciamos este procedimiento en contra de nuestros hijos, pero la pensión va a ser individual. Eso quiere decir, por ejemplo, 50 y 50. Un monto para la madre, un monto para el padre. Porque en definitiva, uno, son personas individuales, y dos, puede darse el caso que uno de ellos, por distintas razones, ya no vive en ese domicilio y cómo se va a administrar esa pensión. Entonces, efectivamente, es un monto para cada progenitor, en el caso que se solicita así. Importante eso, porque imagínate que por alguna razón uno de los padres se va a vivir a otra casa. Exactamente, entonces, y pueden cambiar las hipótesis. Por ejemplo, yo como hijo determinó el tribunal que le voy a pagar, por ejemplo, 50.000 pesos a mi mamá, 50.000 pesos a mi papá, y resulta que después mi mamá se va a vivir conmigo. Claro. Entonces, yo voy a cubrir todos sus gastos, podría yo pedir el cese de esa pensión, indicando que ahora vive conmigo y yo pago todos los gastos de subsistencia de ella, por ejemplo. Entonces, sí, los montos son individuales. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo se demora esto? Se demora lo mismo que hemos hablado acerca de la tramitación de las pensiones de alimentos. Se estructura este proceso en una audiencia preparatoria y una de juicio. Entonces podríamos hablar, ahora ojo, aprovechando esta pregunta del tiempo, generalmente uno llega a acuerdo en la audiencia preparatoria. Obviamente los jueces de familia y también con los consejeros técnicos que apoyan estas instancias buscan llegar a un acuerdo. Mire, señor, señora, aquí está su papá, está peticionando tal suma, yo entiendo que usted tiene hijos, vi los argumentos de la contestación, el tribunal propone un acuerdo por esta suma. ¿Y cómo se paga? Se paga de la misma manera que una pensión para un hijo, en una cuenta de ahorro a la vista de Banco Estado, destinada solo para esos efectos, y se destina una suma de dinero en forma mensual. ¿Y si la persona está en la casa postrada y no puede salir? Tiene que haber una persona que cuente con la facultad para representarla. Que puede ser un vecino, por ejemplo. Puede ser la persona que él determine, pero claramente uno prefiere a las personas con vínculo familiar, porque también hemos visto casos de personas que se aprovechan de esta situación y podrían mal sacar provecho apropiándose de dineros que no son propios, pero claramente una persona postrada puede contar con un representante para estos trámites. Pero el beneficiario es él, nadie le va a ir a dejar el dinero a la casa, que es lo que se me imagina que estaba pensando. No, claro, que le llevara la pedazo de comida. Exacto. El plato, por ejemplo. No, porque eso depende del horario de trabajo. Estamos hablando de la pensión de alimentos. No, claro, por eso, pero por ejemplo que la persona no puede ir a buscar la plata. Sí, o no le puede dar un poder a una persona y percibe ese dinero por él, por supuesto que se puede. Muy bien, muchas gracias, Estefan, que te vaya muy, pero muy bien. Ojalá que hayamos podido responder tus consultas. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos en El Abogado. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 18. Y los mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Que existe defensafamilias.cl, ha estado apareciendo en pantalla el teléfono, la primera consulta además es gratis, hay más de 21 lugares a lo largo de todo Chile donde te puedes acercar a preguntar acerca de este tema. Sucursales de Arica, Punta Arenas, donde pueden acercarse a hacer sus consultas. Gracias, mi querida Bego. ¿Dónde va ahora? Ahora a laburar. A laburar, te iba a decir lo mismo, a seguir trabajando. Mándale un saludo a tu mamá, a tus hijos. A mis padres, a mis abuelos, que tengo a mis abuelitos vivos también. Qué entretenidos son, yo los amo. Un besito para todos ustedes y ojalá también pueden regalonear a los abuelitos, a los padres. Dedíquenles un ratito, no van a perder nada. Que tengan un lindo día. Chao, chao.